En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor, pues hoy, 20 de febrero del 2023, que es día lunes, comentamos o reflexionamos el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29, donde dice que en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente se rodeaba o los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Y él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu y no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a sus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer el muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? El padre contestó: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir que es de eso que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú, tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino con la oración y el ayuno. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué interesante es hoy la lectura de según San Marcos. Y también es interesante hoy la primera lectura que nos habla del eclesiástico, ¿no? Del Sirácides, capítulo 1, versículo de 1 al 10, donde nos habla de la sabiduría. Y hoy día nos podemos preguntar: ¿dónde encontrar la sabiduría en la vida? ¿Cómo podemos encontrar esa sabiduría en nuestra vida, en tu vida y en la mía, hermanos? Pues a veces, a partir de un poco de conocimiento humano, ya sea en la medicina, en el derecho, en la ingeniería, en la administración, en la contabilidad y en tantas ramas, en tantas que pensamos por ahí, muchas veces pensamos que somos sabios. Ese es simplemente un conocimiento, hermanos, es un conocimiento técnico, especializado sobre tal materia. Pero la sabiduría es la madre de toda ciencia y de todo conocimiento, y eso tenemos que tenerlo presente. A veces resulta hasta a veces paradójico encontrar personas que son maravillosos, expertos y grandes profesionales, es más, en su vida laboral y empresarial, pero son malos gerentes y administradores en su vida personal y familiar. Amén. Es por eso que hoy podemos ver la sabiduría, y la carta de Santiago es todo un tratado de estilo de vida. Cuando nos dice qué es la sabiduría, ¿no? Nos habla bastante que no debemos dejarnos entender que la sabiduría no es egoísta, hermanos, ni petulante, ni vanidosa. La sabiduría no provoca rencillas o envidias. Entonces, la palabra de hoy nos habla justamente de esto. Es la reflexión de este sagrado. La sabiduría existe porque Dios es sabio, y su sabiduría consiste no en la ciencia, sino en el amor a sus criaturas, a todo lo que creó y a todos aquellos que Él llamó a la vida y a la existencia. La sabiduría es una connotación, hermanos, de Dios, porque Él mira el interior de todos y de cada uno de nosotros que nos ha creado, porque su conocimiento llega al corazón de todas las cosas creadas. Amén. Pero también tenemos que entender que esa sabiduría no es un conocimiento intelectual, como vuelvo a repetir, sino, hermanos, es amor por cuanto ha llamado a la vida.
Por ese amor se lo ha comunicado a quienes buscan y son fieles, fieles a Él, fieles a Dios. Porque quien busca a Dios, hermanos, y es dócil a Él, de seguro que se gozará de su propia vida y de la existencia de todo cuanto ha salido de la mano de Dios. Y ese amor divino llega a la profundidad, a tal profundidad, hermanos, que nada ni nada escapará de esa gran mirada amorosa. Amén. Dios quiere entonces que seamos esos instrumentos de paz, constructores de hermandad, amantes de una sociedad pacífica y justa, mujeres y hombres de bien. Amén. De eso, por eso es que hoy día el libro de la sabiduría dirá que porque Dios ama a sus criaturas, las llamó a la vida. Esa característica del amor de Dios que llama a la vida y la mantiene y la sostiene, pues la vida lo hace con interés delicado dentro de todas las primeras comunidades que creyó. Y así como también todas le identifican a Jesús con esa sabiduría divina, pues Él es la palabra por la que Dios convoca la vida, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, a todas sus criaturas. Y por Jesús, nuestro Señor, es que Dios mantiene la existencia a todo cuanto existe. Amén. Entonces, hermanos, busquemos una sociedad pacífica, pero sabiamente, una justicia que supere el ojo por ojo. Amén. De no solamente buscar una estricta legalidad quizás retributiva, que tú me das y yo te lo devuelvo. Hay que darlo sin pedir nada a cambio. Que los últimos sean los prioritarios en esta vida. La urgencia de nuestros actos debe enfocarse para eso. Pues hermanos, en nuestra sociedad tan competitiva, entre deportistas, entre profesionales, entre artistas, entre políticos, entre empresarios, entre tantos, entre empleados, trabajadores del sector público o privado dentro de una misma oficina, cuánta rivalidad vemos, ¿no? Cuánta competencia vemos, ¿no? Hoy preguntémonos, ¿tenemos una simple sabiduría humana? ¿Nos movemos por cálculos o conveniencias personales o por vanidades y envidias y rivalidades frente a lo demás? No me importa que el resto esté abajo y a mí lo que me interesa es crecer y crecer por encima de todos y pisando a todos. ¿O tenemos esa sabiduría pura, llena de paz, de comprensión y misericordia que solo nos viene de Cristo? Porque recuérdate que Dios nos creó con esa inmensa sabiduría porque todo lo que creó fue por amor. ¿Qué pones a pensarte hoy día, hermano, hermana? Qué interesante, ¿no? Dios nos dio la existencia, pero lo hizo por amor. Y ese amor divino está reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, hermanos, en el Evangelio de hoy vemos pues a nuestro Señor Jesucristo sanando a un endemoniado, a este enfermo grave y quizás de epilepsia, como lo dicen algunos. Es su Padre quien se presenta ante el Señor a interceder por su Hijo, con una fe quizás insegura, dudativa. El elegido de Dios, el transfigurado de Dios, el Hijo amado, se enfrenta una vez más a la realidad humana, al dolor y a la enfermedad, como vemos en este Hijo. Y toma posición contra las fuerzas de la muerte, hermanos, una vez más, que empujan al chico enfermo hacia el fuego y el agua, como dice el Evangelio, contra ese demonio que quiere acabar con este muchacho. Pues vemos que Dios es un Señor de vida, es un Señor de vida enviado a salvarnos y a redimirnos del mal. Ese es nuestro Señor Jesucristo que nos trae la buena nueva, que nos trae su evangelio de salvación. Amén. Ese evangelio de salvación, pero también para esto dice una frase que todos debemos de tenerlo en cuenta, hermanos, para nuestra vida. Todo es posible para aquel que tiene fe. No lo olvides. Todo es posible para aquel que tiene fe. Hoy, hermanos, en las angustias de este día, en los problemas económicos, de relación conyugal, de relación familiar, en tu enfermedad, en tu soledad, en tus problemas de salud o de tu lucha moral, quizás con una adicción que tienes, ya sea por el licor, por la drogadicción, por la pornografía, por la lujuria, por el juego, con la droga y tantas cosas más. Simplemente repite en tu corazón esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. Repite en tu corazón esta expresión: todo es posible para aquel que tiene fe. Todo es posible para aquel que tiene fe. Pero quizás te puede suceder como el papá de ese muchacho que dice: yo tengo fe, pero
También tengo miedo, tengo dudas, soy débil. Ayúdame. Tengo miedo por esto lo que estoy pasando. Yo tengo fe en ti, Señor, pero esta enfermedad me está ganando, me está tumbando psicológicamente. Esta soledad, este miedo, este temor, esta angustia. Sí, Señor, yo tengo fe, pero tengo dudas. Ayúdame. Y esto nos pasa, hermanos, esto nos pasa a cada uno de nosotros. Nadie puede decir que esto no ha pasado en su vida. Y sigue pasándola quizás. Sentimos esa batalla constante. Señor, tengo fe, pero a veces me viene la duda. Ayúdame. Amén. Entre creer en el Señor y dudar porque a veces pensamos que Él no tiene la fuerza y que Él muchas veces se olvida de nosotros. Sientes muchas veces quizás que tu corazón y sobre todo en pruebas de tu vida hay un abandono. Yo te pregunto, en este momento que pasas, que estás pasando, no sé, cualquier situación en tu corazón y sobre todo en estas pruebas que estás pasando, ¿hay abandono aparente de Dios? ¿Te desconciertas por el silencio divino ante tus oraciones y súplicas continuas? Y quizás eso te lleva a dudar, hermanos. Pues te digo, clama al Señor y pide fe. Clama al Señor y pide fe. El Padre Pío decía, ora, ten fe y no te preocupes. Amén. Ora, ten fe y no te preocupes. Y una de las ideas que quizás nos ha metido el mundo en la cabeza es que nuestro Dios es un Dios pequeño, incapaz de resolver nuestros problemas. Esto ha hecho que muchos quizás busquen otros dioses para resolverlos, siendo que al final se encontrarán solamente en una situación peor. Pues hermanos, hay que tenerlo con certeza que Jesús es el verdadero Dios. Cierto, hermanos, hay que creer y creer como creyó aquella mujer sirofenicia, aquel ciego y tantos más que hemos visto en el Evangelio. Puede ser que nuestra fe sea aún pequeña, hermanos. Pidamos hoy con sinceridad a nuestro Señor Jesucristo en oración. Señor, yo creo, pero tengo miedo. Aumenta mi fe. Recuerda que una palabra fundamental, la oración de fe en Cristo, la oración de fe en que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, hermanos, sobre tu enfermedad, que tiene poder sobre el mal del pecado, que tiene poder sobre la misma muerte, hermanos. Hará que tú y yo, creyendo en Jesús, veamos verdaderamente milagros en nuestra vida. Amén. Al final, nuestro evangelio, de este evangelio podemos aprender una enseñanza que a veces pasa desapercibida cuando una vez más sanado el muchacho, los discípulos en privado le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el espíritu de la enfermedad, el espíritu del mal, el hijo de ese hombre? Y Jesús responde, esta especie del mal solo puede salir con oración y ayuno. Hoy, hermano, te invito para que descubras que la oración combinada con el ayuno de alimentos, con el ayuno de aquello que te gusta, perder tiempo viendo películas de televisión, novelas, estando en el internet, en tu celular toda la vida, en tus redes sociales, perder tiempo en todo eso. Si ayunas de alimentos, si ayunas de tus gustos personales y haces oración, y si ayunas sobre todo del pecado, como ayunar de tu lengua, ayunar de aquello que no debes de ver, ayunar de aquello que comes en demasía, pues juntas en oración y ayuno, de seguro que alcanzarás lo imposible. Amén. Hoy Jesús lo señala claramente. Esta especie de demonio solo puede salir con ayuno y oración. ¿Quieres curar o quieres la sanación de un ser querido? Pues ayuna, hermanos. Ora con los salmos, humíllate ante Dios, póstrate en el suelo de tu habitación, dirige tu mirada al cielo, anda al Santísimo y dile al Señor, ten compasión de mí, tus palabras son espíritu y vida, tus preceptos son sabios, acompáñame, Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.